Radio Funglode presenta Espacio Biblioteca. Hola, saludos, gracias por estar aquí con nosotros siempre apoyando esta iniciativa de Espacio Biblioteca. Hoy estamos en conversación con la señora Eva Orue, quien es la directora de la Feria del Libro de Madrid, y con ella en este Espacio Biblioteca vamos a conversar un poco, conversaciones con Eva Orue. Bienvenida, hola. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Me da muchísimo gusto, de verdad, el poder aprovechar esta oportunidad de que está en República Dominicana en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, y que pueda estar aquí también con nosotros en la Fundación Global y en Radio Funglode. ¿Qué la trae por aquí? Vamos a comenzar por ahí antes de puntualizar los temas de Feria del Libro de Madrid. Bueno, siempre es un placer visitar no solamente otros países, sino otras ferias, que son países dentro de los países. Claro. El trabajo en red es fundamental. Las ferias son una oportunidad para conocer cómo trabajan otros compañeros y para establecer relaciones que siempre son útiles en cualquier momento de nuestra labor. Así que una viene a explicar su feria, pero sobre todo viene a que le expliquen otras ferias y le cuenten otros modos, otras perspectivas. Otras experiencias, sí, porque se trata como de tener una visión abierta, una perspectiva más ampliada de las cosas. La Feria del Libro de Madrid, ¿qué significa la Feria del Libro de Madrid? Es bueno saber que estamos hablando con una periodista, con una comunicadora, con una persona que es la primera mujer en ser directora de la Feria del Libro, y en 80 años. Eso es un gran peso sobre la espalda, entender la Feria del Libro de Madrid. Respecto a lo de la mujer, fue un gran peso, diría, los primeros días cuando me di cuenta, porque no era consciente. Y de pronto se le dio mucha importancia. Es cierto que hay posiciones a las que las mujeres, por razones que no conviene explicar o no hace falta explicar, hemos llegado más tarde, pero en realidad en el mundo editorial es algo extraño, porque al menos en España el mundo editorial es un mundo muy feminizado. No solamente las mujeres leen más, sino que probablemente hay más escritoras, pero seguro que hay más editoras, más jefas de prensa, más correctoras. Que no hubiera habido nunca una mujer al frente de la Feria del Libro de Madrid era algo normal en la lógica de la evolución, pero quizá normal en el sector en el que nos movemos. Dicho esto, la Feria del Libro de Madrid, y yo debo decir que aun siendo periodista y habiendo estado en la feria como periodista y como escritora, es decir, firmando libros, que es una aventura, la Feria del Libro de Madrid o su dimensión es algo que no se percibe fácilmente hasta que no estás dentro. Pero la de Madrid, como otras ferias españolas, es una feria comercial, es decir, de lo que se trata es de vender libros. Sacamos los libros a la calle, solo que en Madrid se sacan muchos más días, 17, muchos más expositores. Este año teníamos 113 librerías y 1.000 editoriales vendiendo sus libros. Y además tenemos un programa de actividades culturales, en torno a 400 actividades en 5 pabellones, casi todo, menos 2 cositas que son fijas del Parque del Retiro, que es nuestra sede. Lo montamos en 2 semanas, lo construimos sin clavar un clavo al suelo y lo deconstruimos en 10 días después del cierre de la feria. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Eso me lleva a preguntar ese concepto de eco-friendly, porque el Parque del Retiro es el gran parque de Madrid. Uh-huh. Es el lugar donde la gente se recrea, es el lugar donde la gente disfruta, donde estamos en convivencia con la naturaleza. Yo particularmente amo el Parque del Retiro. Verlo ahora en otoño debe ser un espectáculo. O sea que esa visión eco-friendly a la que hace referencia la Feria del Libro, ¿cómo se vislumbra eso? Es una tarea ardua y debo decir que es, no sé si la principal, pero una de las principales tareas de la dirección de la feria. El Parque del Retiro efectivamente es el corazón de Madrid, está en pleno centro y desde hace 2 años está en lo que se llama el Paisaje de la Luz, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Wow. Es decir, es un jardín de jardines, un jardín histórico, ahí hay árboles que tienen 400 años, 500 años, y además está inserto en una zona de la ciudad sobre la que la UNESCO y Patrimonio ejercen una vigilancia severa. Nosotros llegamos ahí de una manera invasiva, montamos casetas, montamos pabellones, atraemos a mucho público y
siempre lo ha sido, desde el año 67, que es la primera vez que se celebró la Feria del Libro en El Retiro, no la Feria del Libro en general. La Feria del Libro es del 33, del año 33. Wow. Lo que pasa es que tenemos menos ediciones por circunstancias políticas, no se pudo celebrar algunos años. Pero una de las tareas fundamentales es construir la feria de la manera más respetuosa posible. No clavamos nada al suelo, no cortamos nada, todo se trae para montarlo allí. No tocamos, en la medida de lo posible, a veces se nos escapa alguno, pero no tocamos los árboles, no tocamos el verde. Y luego convencer a los 2 millones y pico de visitantes que tenemos durante esos 17 días de que nos ayuden. Porque sin su ayuda sería imposible conservar y proteger un espacio tan especial como es el Parque del Retiro. Qué maravilloso poder tener una visión clara en torno al valor del ecosistema en correlación con las cosas y con las actividades que desarrollamos cada uno. Esa visión cambió de la Feria del Libro ahora con una mujer como, digamos que visionaria, diría. Yo sé que no es un trabajo de una sola persona, sé que hay toda una dinámica muy activa, muy participativa de editores, de gremios y demás, pero ¿qué se vislumbra de cara a estos nuevos 80 años de mujeres al poder? Bueno, yo creo que más allá de acepciones ideológicas de la palabra, tenemos que incorporar perspectivas nuevas a aquellos lugares donde trabajamos. Si tú, permíteme el tuteo, que es claro, adelante. Si tú vinieras a dirigir la Feria del Libro de Madrid, tu condición de mujer dominicana con tu propia experiencia, simplemente eso te haría variar la perspectiva. Yo me incorporo a la feria, tengo una edad provecta, soy una mujer mayor, soy una mujer que lleva años trabajando, 10 de ellos fuera de España. Necesariamente, más allá de mi ideología concreta, mi perspectiva de trabajo es diferente de mis antecesores. Porque ellos eran hombres que habían trabajado siempre en España, en el mundo de la edición. Yo vengo del mundo de la comunicación, eso cambia las cosas. Sí. Entonces yo creo que es simplemente un paso más. Se le dio importancia, lo mencionábamos antes, porque la primera mujer, vale, pues sí, orgullosa de serlo, pero en realidad es lo normal. Y si mi sustituto o sustituta es una persona más joven que viene de otro mundo o que ha nacido fuera de España, seguramente aportará perspectivas diferentes. Eso es lo importante para mí. En los libros cabe todo. Y todo tiene que caber en una feria del libro. Y esa es la tarea. Esa es una valiosa percepción del valor de los enfoques en las actividades que realizamos. Me viene a la cabeza justamente esa visión, digamos que enfoque a un país particular, a un autor en particular, como es el caso de la República Dominicana. Uno siempre lo ve todo en perspectiva con su identidad nacional. Pero vislumbrar la feria este año fue enfocada al tema de las ciencias y fue muy interesante. Estaba viendo que el Consejo Superior de Investigaciones hizo un trabajo valiosísimo para promover un poco ciencia y humanismo y digamos que las humanidades. Esa otra cara de ya no solamente un país donde la gastronomía, la identidad, la literatura, los autores de un país es lo que digamos que es el centro de atracción. Ahora hay un enfoque más abierto. ¿Cómo se vislumbra eso? ¿Cómo se logró eso? Es importante subrayar que la feria es la feria del libro. Es decir, no es la feria de la literatura, ni de la prosa, ni de la poesía, ni del ensayo. Tenemos todo tipo de libros, claro, hay libros de autoayuda, hay libros de historia, libros infantiles, libros de cocina. Por eso decía antes que en los libros cabe todo y todos los libros están en la feria, en la nuestra y en otras, en la de Santo Domingo también. Es cierto que siempre le damos una especial relevancia a los autores literarios, pero en Madrid también firman cientos de ejemplares, miles de ejemplares en ocasiones, ensayistas o cocineros o estrellas de televisión. Entonces era un poco extraño desde mi punto de vista que esa perspectiva no se incorporara a lo que vertebra la feria, que es el tema principal. Hasta ahora era un país invitado, desde el año pasado es un tema. El tema puede ser un país o una cultura, la cultura árabe, ¿por qué no? Hemos incorporado una etiqueta que es Ilumina la Feria. Este año la ciencia iluminó la feria. ¿Ilumina por qué? Porque estamos en el paisaje de la luz, patrimonio mundial. Porque iluminar es un verbo con una tradición editorial importante, iluminar es embellecer los libros, dibujarlos, y porque además iluminar quiere decir irradiar cultura.
Yo creo que los 3 sentidos caben en la nueva etiqueta que utilizamos para definir lo que vertebra, lo que es lo sustancial de cada edición de la feria. Iluminar. Eso es una palabra divina, definitivamente, porque nos ilumina el rostro, nos ilumina la vida, nos ilumina todo. Y el podernos iluminar con las ideas, con el ser humano como tal, en perspectiva con todo lo que puede ser, es de verdad importante. Vamos a hablar un poco de la mujer escritora, sí, de varios libros, de la mujer promotora de la justicia, de la mujer promotora del recorrer lugares y conocer, de viajar, de esa mujer sensible porque ha estado en lugares muy vulnerables, haciendo y estando en conexión con la gente en Rusia, en París y en otros países. O sea que vamos a hablar de la mujer. La mujer, aquí hay un libro que yo mandé a buscar que se llama Vida y Destino. Sí. Es un libro que todo el mundo debería leer, y no soy muy de decir que la gente debería leer un libro. ¿Por qué? Porque justo leí eso. Todo el mundo debe leer este libro. Tiene muchas páginas el libro. Sí. Ahora más que antes, porque la primera edición en castellano, que es de los años 60, se publicó censurada. Y ahora, sin embargo, ya la última que hay en España es en Galería Gutenberg. No sé si en otros países donde nos puedan estar escuchando, supongo que sí, será en otros editoriales, pero es la edición íntegra. Cuando yo llegué a Rusia como corresponsal, contacté con un compañero que se llama Rafa Poc, que era el corresponsal del diario La Vanguardia, y yo había leído lo que había podido, porque en realidad me propusieron el viaje y me decidí muy rápidamente. Y me dijo, déjate de leer historia, léete este libro. Es una novela y lo cuenta todo. Y lo cuenta todo probablemente mejor que la mayor parte de los libros de historia. Cuando llegué a Rusia tuve otra suerte, y es que conocí a una española, médico, que había trabajado en la Unión Soviética. Yo llegué como corresponsal a la Rusia independiente, Sara Gutiérrez, que me dio un segundo consejo. Sal de Moscú. Las capitales nunca son el país. Son parte del país, pero no son el país. Y con ella hice un viaje magnífico a través del Transiberiano. Hicimos el recorrido en el país completo. Y te permite vislumbrar. Rusia es un país enorme, no lo vas a ver nunca, por mucho que recorras. Pero el libro y el viaje fueron 2 maneras distintas de aproximarse a una realidad histórica. Y un destino como Rusia marca. Hay otros destinos, digamos, más, si me permites, burgueses. París, Londres, donde también he estado, son ciudades más parecidas a Madrid o a Barcelona. Pero un destino, un país como Rusia, 3 años viví allí, la verdad es que marca mucho. Sí, y definitivamente nos ha marcado a todos, nos va marcando. Todavía ahora. La literatura, claro que sí, yo utilizo mucho el diario de Ana Frank para crear esa sensibilidad por la realidad de las personas, en jóvenes que muchas veces no son conscientes de que el estar vivo y estar en una ciudad democrática es importante, y entonces poder ponerlos en perspectiva con esa realidad de una niña y con el valor de la escritura también lo hago, ponerlo en perspectiva con esa realidad del valor de escribir lo que pasa, lo que ocurre, te va inmortalizando en el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces de verdad que sí, que es importante. Había visto también, y quería en el marco de eso de seguir descubriendo a la mujer, ahora esto es la mujer lectora, aquí la mujer escritora. Dentro de los diversos libros, entre lo que sale Rusia en la encrucijada, Historias de los miopes, entre otros, estos en colaboración con Sara Gutiérrez, hay uno que fue en solitario, que es La segunda oportunidad. Eso es un título muy sugerente, muy especial. ¿Qué es la segunda oportunidad? Es un hijo cada libro, pero este en particular. Esto fue un encargo. La editorial se acercó a mí para proponérmelo. La idea era buscar gente conocida que en algún momento de su vida hubiera fracasado y se hubiera levantado. Curiosamente, cuando la editorial me lo encargó, al cabo de 15 días me despidieron a mí del trabajo en el que estaba. Con lo cual en el libro empiezo contando que yo voy a necesitar una nueva oportunidad porque estoy en la calle, como decimos en España. Entonces fue simplemente una tarea de hablar con gente. Todos los libros que he escrito, este en solitario, que es el único, y los que he escrito en colaboración con Sara Gutiérrez, tienen mucho de periodísticos. Es decir, no son libros de literatura, no hago novela, no sé hacer novela, pero creo que sabemos contar razonablemente bien el mundo en el que nos movemos y hablar con la gente y escuchar a la gente. Rusia en la encrucijada, por ejemplo, es fruto de unas 300 entrevistas en aquella época. Fue una tarea fascinante. Historias de miopes, bueno, Sara es oftalmóloga y ahí ella aportó más que yo,
pero también hablamos con miopes o intentamos hablar con ellos a través de sus testimonios. Parece una cosa chusca, pero no lo es, porque la miopía en tiempos en los que no había gafas marcó la vida de mucha gente, lógicamente. Ahora ya es otra cosa distinta. Hicimos un libro que se llama Locas por el fútbol, cuando en España nadie hablaba ni de mujeres y fútbol, ni de fútbol femenino, y mira tú por dónde en que estamos ahora, campeonas del mundo. Así que, y la segunda oportunidad fue eso, hablar con gente relevante española que había tenido un tropiezo, en algunas ocasiones un tropiezo francamente grave, que les hizo salirse del mercado, salirse de la profesión, y sin embargo encontraron el valor y tuvieron la suerte de poder seguir adelante. Definitivamente todos tenemos una historia que contar. Yo siempre digo eso, o sea, cada uno, cada persona, cada libro es una historia de vida de alguien, es un referente que nos da esa oportunidad de, a través de la vida de otra persona, poder tomar esa experiencia. Y entonces, de verdad que es muy valioso el poder tener esos registros documentales, pudieran ser, de esas experiencias en conexión directa con las personas, porque de eso se trata. Yo quisiera entender el valor del silencio y el orden. Silencio y orden son dos palabras que particularmente tienen mucho sentido en mi vida, porque el silencio me da como el equilibrio y el orden me permite hacer cosas y hacer muchas cosas de forma eficaz. ¿Por qué orden y silencio son parte de tu esencia natural? Odio el ruido, no puedo con él. En ocasiones tampoco puedo con la música, sobre todo con la música impuesta. A mí me gusta escuchar música, pero no me gusta que me impongan la música que tengo que escuchar. Vivimos en un mundo en el que vayas donde vayas hay música y en ocasiones muy fuerte. Y Sara y mis compañeros y mis amigos saben bien que yo me he levantado de restaurantes, me he ido de tiendas, porque no entiendo muy bien por qué, si quiero conversar, tengo que estar soportando aquí un chun chun. Yo añadiría una tercera palabra que es capacidad de concentración, que en definitiva viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Vivimos en un mundo en el que hay muchísimas distracciones. Ahora mismo estamos haciendo una entrevista en un estudio de radio que es, por definición, un lugar silencioso hasta que empezamos a hablar. Pero está una cámara, hay luces, hay una pantalla, hay pantallas que se están moviendo. Nuestra capacidad de concentración está maltratada en estos días. No hablemos de los dispositivos que llevamos siempre en la mano. Los libros te proporcionan, y de ahí creo buena parte de su valor, el peor libro te obliga a concentrarte. A diferencia de otras industrias culturales que lo que generan es actividades que vamos a compartir, vamos al cine y vamos con otros, vamos a la música, a un concierto de música y vamos con otros, la lectura va contracorriente en estos tiempos ruidosos y visualmente agitados. No todo el mundo es capaz de disfrutarlo y seguramente no todo el mundo tiene por qué disfrutarlo, pero yo sí creo que aislarte con un buen libro te da algo que las otras culturas, las otras manifestaciones culturales no te van a dar, y además te ofrece una herramienta valiosa para la vida de hoy. Porque yo conozco gente que lee, no es analfabeta, pero es incapaz de entender lo que lee. Y sin embargo, el esfuerzo de la lectura es algo que nos va a valer en todos los órdenes de la vida, para leer las letras pequeñas de las hipotecas, para entender bien el contrato de trabajo, y eso es algo que hay que practicar. Leer libros que te gusta leer es una manera buena de hacerlos. Pero sí, silencio, orden, capacidad de concentración, una cierta disciplina. Bueno, pues yo estoy de verdad muy regocijada, muy contenta, y todos en la Fundación Global Democracia y Desarrollo nos sentimos honrados de su presencia aquí. Muchísimas gracias. Una última pregunta para cerrar, porque estamos en el marco de la Feria Internacional del Libro de la República Dominicana de Santo Domingo. Entender cómo fomentar el libro y la lectura, o sea, un mensaje a los padres, a los hijos. También hay un libro, Padre e Hijos. Sí. Un mensaje a los padres y a los hijos. Cómo fomentar el amor, la pasión, el entusiasmo por leer, por comprender, por ser, a partir de esa identidad que vamos construyendo en el contexto de la lectura. No sé si estoy capacitada para dar consejos, porque conozco a profesionales de esto que no se atreven. Así que no seré yo quien se atreva. Simplemente yo hago algunas anotaciones. Creo que es difícil que un niño lea si el padre no lee o la madre no leen. Creo que es difícil que un niño lea si
si de manera sistemática, para que se entretenga, le damos una tableta o un teléfono, porque es mucho más fácil. Creo que es difícil que un niño o una niña lean si no pueden compartir su pasión por la lectura con sus mayores, con sus hermanos, con sus familiares. Entonces hay una parte que es, diría que por contagio. Y luego hay una parte que viene a lo que veníamos comentando hasta ahora. Entiendo que la lectura te da herramientas poderosas para la vida cotidiana, aunque no te conviertas en un gran lector. Que estimula la imaginación, que fomenta la concentración, que te permite entender mejor el mundo en el que vives. Y creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Dicho esto, para mí no es peor ver una película que leer un libro o escuchar una canción que leer un libro. Hay gente que le da a la lectura un valor, digamos, mayor o, no sé, tiene un prestigio diferente. Yo creo que hay libros buenos, malos y medio pensionistas y que podemos disfrutar con un libro que literariamente no tenga una gran altura. Pero leer, el hecho de leer, sí que creo que es superior a otras cosas. Dicho esto, que cada uno pruebe su camino. Me encanta. Qué maravilloso poder compartir con personas especiales, con gente que llega a la República Dominicana, que viene a la Biblioteca Juan Bosch, que viene a la Fundación Global y que llega aquí a Radio Funglode a través de Espacio Biblioteca. Debo decir Muchísimas gracias. Que quienes venimos a la feria o espacios como el vuestro, venimos a compartir, pero sobre todo venimos a aprender. Y en esta visita la verdad es que creo que he aprendido mucho. Muchas gracias. Hemos aprendido mutuamente. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos de esta conversación cercana, humanística, sensible. Me dio muchísimo gusto conocer Lo mismo digo. A Eva Orue. Encantadísimo, señores, tengamos el resto del día y disfruten. Esto es Espacio Biblioteca.